Tenemos en línea al jefe del bloque de unidad Unión por la Patria, perdón, don Germán Martínez. ¿Cómo le va? Buen día desde la mesa de EASI. Le damos la bienvenida. Muchas gracias por atender. ¿Qué tal? Muy buen día para todos ustedes y muy buen día para todos los oyentes. Bueno, ¿cómo va a impactar si se da la sanción en estos términos que se dio en la Cámara de Diputados de la Nación? ¿Cómo va a impactar en la vida cotidiana del pueblo argentino, digamos, este tipo de ley a la cual este bloque que usted preside se ha opuesto, ¿no? Bueno, todo el desarrollo de la ley bases, la ley ómnibus y del paquete fiscal va en contra de los derechos de los argentinos y las argentinas, en primer lugar. No hay ninguna referencia en ninguna de las dos leyes que nos haga pensar que algo de todo lo que se aprobó en la Cámara de Diputados y que ahora está en tratamiento en el Senado pueda ser positivo para los argentinos y las argentinas. Vamos, y te hago un rápido elenco. Sí. Primero, es una amplia sesión de facultades que se le delegan desde el Congreso al Poder Ejecutivo para que básicamente mi ley haga lo que quiera. Algunos decían, eso está licuado, ya no es como antes. Eso es mentira. Porque mientras que no se logre rechazar el DNU 70-2023, las emergencias y las facultades delegadas en Ejecutivo hay que sumarlas. Son la de la ley ómnibus más la del DNU 70-2023, que van por lo administrativo, lo económico, lo fiscal, lo energético, lo social, lo sanitario y otras tantas que tienen que ver con eso. Segundo lugar, hay organismos del Estado que son clave, que son fundamentales para pensar el desarrollo de la Argentina. Bueno, esta ley ómnibus lo que hace es darle poderes al presidente de la Nación para que esos organismos puedan cambiar de objetivos, cambiar de estructura, reducirse, achicarse, disolverse, hasta inclusive intervenirse sin ningún tipo de control del Congreso. Esto que puede parecer abstracto después va en cosas muy concretas, muy cotidianas. Estamos hablando del INTA, estamos hablando del INTI, estamos hablando del CONICET, estamos hablando del SENAF, estamos hablando del Servicio Meteorológico, estamos hablando del Instituto Geográfico Nacional, de la Comisión de Energía Atómica o la de Actividades Espaciales, por nombrar solamente algunos. Te estoy hablando de los organismos, la centralidad que tiene, o el INCA, o el Instituto Nacional del Teatro, o el Instituto de la Música, por nombrarlo de el campo de la cultura. Ahí tenemos un segundo problema. Tercero, redobla el objetivo de principio de la década del 90 de sacarnos de encima, vía privatizaciones, activos públicos importantes que son las empresas públicas. Mencionar algunas, por ejemplo, Aerolíneas Argentinas, mencionar otro, el Correo Argentino, mencionar otras, toda la operatoria ferroviaria en la Argentina. Algunos de ellos que se han visto notablemente mejorados en la última gestión. No hubo ningún criterio, ni técnico, ni económico, ni de gestión, que diga por qué algunas empresas son sujetas a privatización y otras no. Yo tengo una mirada que a mí me parece que tiene que ver más con el negocio de las tierras, con el negocio inmobiliario, que con otras cosas, porque detrás de cada uno de estos organismos hay lugares muy sensibles que pueden ser muy codiciados por algunos intereses económicos. La mayoría de ellos, Germán, por un capricho y un encuadre ideológico riguroso, más a la derecha que la derecha, porque la mayoría de los organismos que vos mencionás no son deficitarios, digamos, ¿no? Además de que no son deficitarios, exactamente. Pero sigamos avanzando. Pues tiene una reforma laboral que no tenía la ley de enero y febrero. Porque esto, viste que algunos dicen, no, esta ley es mejor que la anterior. No, es peor que la anterior. Incluye una reforma laboral muy agresiva en lo que tiene que ver con los derechos de los trabajadores y muy permisiva para con los empleadores, a quienes se les reducen todas las sanciones a la hora de tener al personal en negro o en gris, como le quiera llamar, entre otras cosas. Además de una reforma en el sector público muy, pero muy profunda, que termina con la estabilidad laboral de los trabajadores del sector público, y que tiene un parrafito que dice que eso puede ser aplicado en carácter supletorio en otros convenios colectivos que no sean exclusivamente el de los trabajadores del sector público. Súper peligroso para todas las áreas, por ejemplo, del Poder Legislativo y del Poder Judicial. Y
Yo creo, te agrego un elemento más que a mi criterio es muy importante para la provincia de Santa Fe, que nosotros podamos profundizar sobre esto, que es el régimen impositivo de las grandes inversiones. ¿En qué consiste eso? Vos tenés 300 millones de dólares, lo invertís en una determinada actividad productiva en la Argentina. Bueno, esa actividad productiva tiene estabilidad fiscal y baja de impuesto por 30 años. 30 años. Pero hay algo más, que esa inversión va a poder tener importaciones con arancel cero. ¿Esto qué significa? Que si yo voy y, por ejemplo, frente al parque industrial de Sauce Viejo, pongo una inversión de 300 millones de dólares, esa empresa puede importar lo que quiera con arancel cero, mientras que quizás adentro del parque industrial haya una empresa con el mismo objeto, pero que tenga que importar con retenciones o que venda bienes intermedios, autopartes, partes, a otras empresas, y por lo tanto, como va a haber ingreso en mercadería sin arancel, no va a tener a quién venderle. Bueno, eso es gravísimo para la industria productora de bienes de capital, para la industria productora de bienes intermedios, para la industria productora de partes. Bueno, todo eso es gravísimo para la provincia de Santa Fe, que es una provincia que tiene un entramado industrial muy profundo. A eso sumale, y terminó, que los trabajadores vuelven a pagar impuestos a las ganancias y el paquete fiscal, y que al mismo tiempo el escalón más alto de los que pagan bienes personales, que son 125.000 contribuyentes, van a tener una alícuota más baja. O sea, los trabajadores pagan más y los que más tienen pagan menos. Tener un efecto fiscal neutro. Lo que se recauda más por ganancias se va a recaudar menos por bienes personales. O sea, es una decisión política de castigar a los trabajadores y de beneficiar a los sectores de más altos ingresos. Digamos, esta es la situación en la cual está esta ley, y me parece que es profundamente regresiva para las argentinas y los argentinos. Germán, Natalie Bedini de este lado, buenos días, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo te va? Uno escuchaba a muchos colegas también decir en la semana, bueno, ahora el gobierno tiene su ley de bases, puede llevar adelante el cambio de paradigma que viene proponiendo desde la campaña, todos sabían que iban a ir a este cambio de 180 grados respecto de la política, respecto de también el sentido común de los argentinos y de las argentinas. Y te quiero preguntar a vos, ¿dónde te parece que se va a notar primero la aplicación de esta ley bases? Al igual que, bueno, ¿a dónde se notó primero la aplicación del DNU que sigue en vigencia? Bueno, el DNU, que sigue en vigencia, como vos decís, se aplicó al mismo tiempo en distintos campos, provocando el mismo daño, ¿no? Lo sintieron los inquilinos, porque terminaron con la ley de alquileres, lo sintieron los que tienen un acceso a la medicina prepaga, por el incremento desproporcionado, absoluto, la liberación total de los precios, lo sintieron los trabajadores, porque tenía el DNU 70-2023, recordemos que tenía escondido una reforma laboral adentro, digamos, no, y eso también lo sintieron los trabajadores de la yerba mate, por ejemplo, en el norte del país, porque desarmaron el Instituto de la Yerba Mate, lo sintieron las empresas del Estado porque están obligadas a cambiar la forma societaria y ser sociedad anónima en 180 días. O sea, cuando vos tenés un instrumento jurídico administrativo de alcances tan amplios, si vos tenés preparado las herramientas para seguir avanzando en cada uno de esos campos, la aplicación puede ser simultánea en distintos lugares y con un perjuicio absoluto en muy poco tiempo. Por eso es un verso esto de que le quieren dar las herramientas, porque la pregunta es, una herramienta, ¿a quién y para qué? Hoy nosotros ya sabemos a quién se la estamos dando, porque el país que tiene Milei, después de 5 meses de gobierno, es mucho peor al que teníamos el 10 de diciembre del año pasado. Entonces ya sabemos que esas herramientas van a ser utilizadas en contra del pueblo argentino, no a favor del pueblo argentino, en contra del pueblo argentino, como utilizó la herramienta política económica a través de la devaluación y como utilizó la herramienta DNU 70-2023. ¿Y para qué? ¿Es para que podamos vivir mejor? ¿Es para que haya crecimiento de la economía? ¿Es para que tengamos mayor empleo? ¿Es para que tengamos mejores salarios? ¿Es para que podamos tener acceso a la vivienda? ¿Es para que tengamos una mejor educación pública o salud pública? ¿Para que haya más ciencia y tecnología? No. Es exclusivamente para acomodar a la Argentina, no solamente en un eje ideológico como el que describían antes ustedes mismos,
sino es para ubicar a la Argentina en un camino donde nuevamente nuestro único rol sea el proveedor de materias primas estratégicas para que otros lugares y otros países tengan un desarrollo avanzado. Por eso, esto mira especialmente el litio, mira especialmente los minerales, mira especialmente los metales, mira especialmente los hidrocarburos y mira especialmente el sector agroalimentario argentino. Eso es el para qué. Entonces, es un verso esto que debe dar las herramientas a Milei. A este Milei le vas a dar esta herramienta, y segundo, a este Milei le vas a dar estas herramientas con estos objetivos. Me parece que cada vez va quedando más claro y ojalá que también esa claridad que se va generando alrededor de este tema permita que obviamente en el Senado se puedan lograr los objetivos que lamentablemente nosotros no logramos en diputados. Muy oportuno, creo, Germán, la reafirmación por parte de las centrales de trabajadores, las CGT, las CTAs, de la concreción del paro del 9, porque la verdad que hay mucho desánimo en cuanto, no solo en la militancia, que es el microclima que a veces uno transita, sino también en el común de la gente, ¿no? No hay quien le ponga el pecho a las balas, como habitualmente se dice. ¿Cómo lo ves vos? Porque inclusive hay otra cuestión, te operan tanto por los medios que ellos administran, no únicamente las redes, esta falacia que se ha creado de que se impone Milei por las redes, no, se impone porque manejan también los medios hegemónicos de comunicación. Decía, han dejado trascender como que la CGT estaba de acuerdo con esta parte de esta reforma laboral porque era más laxa. Me parece que oportuna la reafirmación del paro, ¿no? Una absoluta falacia hasta tal punto que no solamente se ratificó el paro del 9, sino que el 1 de mayo, que realmente en los actores vinculados al gobierno nadie creía que iba a haber gente en las calles, hubo una movilización muy importante en la ciudad de Buenos Aires y en muchos lugares del país, ¿no? Pero mira, yo creo que no solamente es oportuno el paro general, sino que es necesario, pero te voy a decir el por qué, no solamente como una expresión de protesta, sino como una oportunidad de que se hablen de estos temas. Vos decías de muchas veces determinadas situaciones que generan desazón, que generan angustia, que generan tristeza en nuestros compañeros, en nuestras compañeras, en las militantes. El 9 es una enorme oportunidad de hablar con todos. Que cada uno asuma esto que decía el general Perón, de ser predicadores, de hablar con los cercanos, de hablar con los familiares, de hablar con los amigos, de hablar con los compañeros de trabajo, de hablar con los que vas a jugar a la canchita de fútbol 5, con los que te encontrás a compartir un determinado momento. Es necesario asumir esa tarea y explicar, más que nunca persuadir, más que nunca hablar con muchos argentinos y argentinas y decirles lo que está en juego, porque no es que ese mensaje no está en el aire, no es que hay pleno convencimiento de lo que está haciendo Milei. Hay un territorio de disputa de estas ideas. Y si hay un territorio de disputas, hay que pelearla, hay que disputarla, hay que lucharla para que la cabeza de cada argentino o argentina pueda irse orientando hacia una caracterización más clara de lo que significa el plan económico de Milei. Entonces yo invito con mucho respeto, pero también con mucha convicción, a que podamos agarrar estos elementos y no dejar de hablar nunca con los ciudadanos, con los vecinos, con los que compartimos una determinada actividad, porque si no, ahí sí, queda solamente la persona a merced o de las redes sociales, o de los grandes medios de comunicación, o de lo que te dicen algunos como consigna vacía, ¿no? Esto es para el cambio, esto es para terminar con la casta, esto es para todas esas cosas extrañas que se dicen y que no tienen ninguna materialización concreta. Germán, más allá de esto que nos decías de los inquilinos, de los trabajadores, bueno, de todos los quienes ya están sufriendo la política del DNU de Milei, ahora se suma esto, yo te quiero preguntar por dos puntos en particular, el que tiene que ver con las jubilaciones y cuál es el perjuicio sobre las mujeres, en particular en las jubilaciones con esta ley bases, y por otra parte la peligrosidad de las facultades delegadas al presidente, que si bien no es la primera vez que se le delegan facultades, no sé si en estos términos, no sé si con este poder. Bueno, vamos por lo jubilatorio, ¿no? En primer lugar,
deroga la ley 27705, que es la última ley de moratoria previsional, ¿no? Vos sabés perfectamente que al llegar a los 30 años, al querer jubilarse, no todo el mundo tiene los 30 años de aporte. Esto no es un fenómeno nuevo en la Argentina, es un fenómeno de... Mi vieja vino a los 11 años a Rosario, desde Bellavista Corrientes, y estuvo años y años y años laburando en negro. Y no tenía los aportes, y se pudo jubilar cuando existió la primera moratoria, que fue la de Néstor Kirchner, ¿no? Y permitió tener una jubilación mínima, pero jubilación al fin, más la posibilidad de acceder al PAMI y a los medicamentos de PAMI y todo eso, que le permitió a ella, como a tantas mujeres, poder tener una jubilación cuando no tenía los aportes. Bueno, ese es un elemento central, que eso demuestra el país que quiere Milei, ¿no? Milei, al mismo tiempo que te saca derechos laborales, te dice que si vos estás afuera de los derechos laborales, nunca vas a tener la posibilidad ni siquiera de un piso de cobertura mínima. Y después, ¿qué es lo que hace? Hace algo más macabro, más parecido a lo de Macri en el año 2016, cuando en el medio del debate sobre la famosa reparación histórica para los jubilados, mete la pensión universal para el adulto mayor, la PUAM. Bueno, acá arma algo parecido, que se llama la prestación de retiro proporcional. ¿En qué está pensando? Está pensando en aquellas personas que han cumplido 65 años y que no tengan los años de aporte. ¿Qué significa esto para las mujeres? Un incremento en la edad jubilatoria de hecho. O sea, la mujer ahora, si esto se aprueba, y no tiene los 30 años de aporte, ya no se va a poder jubilar a los 60 con moratoria, porque no va a tener la moratoria, sino que para tener esta prestación tiene que esperar hasta los 65 años. Esto equipara en las mujeres, también en los varones, pero principalmente en las mujeres, que son 8 de cada 10 que llegan a la edad de jubilación sin aportes, o con aportes no completos, significa que van a tener, de hecho, un incremento en la edad jubilatoria. Y esto es lo que votaron. Esto es lo que votó el radicalismo. Esto es lo que votaron los diputados del radicalismo, que se rayan las vestiduras en cada actividad en la ciudad de Santa Fe o en la ciudad de Rosario, ¿no? Aumentar la edad jubilatoria de las mujeres, de hecho, de 60 a 65 años, e impedir que aquellos que no tienen aportes completos en los 30 años se puedan jubilar porque ya no existe más la moratoria. Respecto a la facultad delegada, bueno, el campo de perjuicio, como te dije, es absolutamente enorme, pero te quiero poner un caso, porque está ahora dando vueltas. Ayer, en muchos lugares de la provincia de Santa Fe, empezaron a subir fotos de las facturas de la empresa provincial de la energía que le estaban llegando, ¿no? Con valores realmente enormes, desorbitantes los incrementos. ¿Por qué la EPE está mandando esa factura? Básicamente porque aumentó la energía mayorista. La energía mayorista es la que se genera en forma centralizada y después se distribuye a todo el país a través del sistema interconectado. Y tiene un componente mayorista que es el principal insumo que después tienen lo que se llaman las subdistribuidoras, como es el caso de la EPE o de las cooperativas eléctricas en muchos lugares de la provincia de Santa Fe. ¿Por qué aumentó la energía mayorista? Porque Milei tiene facultades en materia energética y tarifaria deberían del DNU 70-2023. Y te va a tener alternativa si te cobran más cara la energía. O se lo trasladas al consumidor, que es lo que hizo la EPE, agregando además porcentaje de incremento en lo que se llama el valor agregado de distribución, o lo que haces es esperar un poquito hasta que mejore el poder adquisitivo de la gente. En las cooperativas eléctricas, se están fundiendo las cooperativas eléctricas en un montón de lugares del país y de la provincia de Santa Fe. ¿Por qué? Se funden porque como no tienen la magnitud, la escala para poder absorber el impacto del incremento de la energía mayorista, tienen que sí o sí trasladárselo a los consumidores. Y ese consumidor no tiene cómo pagar el incremento de la luz. Entonces se empieza a generar un desfasaje porque tienen que pagar la energía mayorista, pero no reciben los ingresos de los usuarios y los consumidores a la hora de pagar. Es terrible esta situación. Y eso es producto de la facultad delegada. No es que son abstractas las cosas, son muy concretas. Es incrementar el servicio de energía eléctrica, es que te salgan más caros los medicamentos, es que te salga más cara la prepaga, es que te salga más caro el transporte, es que te salga más caro el alquiler. Eso es. Más facultad delegada es peor vida cotidiana para los argentinos.
Germán Martínez, jefe del bloque de Unión por la Patria en la Cámara de Diputados de la Nación. Le agradecemos muchísimo su intervención y bueno, a clarificar, a predicar, a no descansar, porque la verdad que a veces creemos nosotros desde estos micrófonos que no, es como que estamos hablando en un círculo y a veces también entre la militancia, pero que no logramos romper ese techo, ese cerco que nos han impuesto también de muchas formas. Y bueno, te agradecemos por eso y bueno, instamos a redoblar esfuerzos, no sé cómo hacer, no sé cómo decirlo. Coincido, pero a veces la manera de romper ese círculo que a veces también nos bajonea y nos tira abajo es buscar muchos argentinos que nuestra vida cotidiana tienen relación con nosotros y que nosotros tenemos que llevar este mensaje, porque siento que cuando nos juntamos como militantes, ahora nosotros viene Héctor Daer a Rosario y vamos a charlar con él en una actividad de formación política acá, pero lo cierto es que no nos tenemos que quedar encerrados. Tal cual. La oportunidad de hablar con cada uno, se puede hablar con la mamá mientras que llevamos los chicos a la escuela, se puede hablar con otra persona cuando estás esperando para cargar nafta o cuando estás con la motito esperando para cargar combustible para la semana. En cada lugar de la vida cotidiana ahí tiene que haber un compañero peronista llevando este mensaje a otros vecinos y vecinas. Tal cual. Un abrazo enorme. Chao, hasta luego.